Muy bien. Vamos a grabar. El primer libro de Vamos Reyes, a poner capítulo atención en la lectura. 16. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Hananí. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel. Pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Hananí, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día, en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego, Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido, y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá.
Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después, Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria, en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Et-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero, construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Giel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Ok, muy bien. Muy bien, pues interesante la lectura, ¿verdad? Varios reyes que aparecen en esta lectura. Y aquí está el resumen, vamos a verlo. Número 1, juicio de Dios contra Baasá. ¿Sí me escuchan? Como no veo cámaras prendidas, me siento solo. Nada más Carla lo prendió. Sí, se escucha muy bien. Ok. Número 1, juicio de Dios contra Baasá. Dios habló por medio del profeta Jehú para anunciar juicio contra el rey de Baasá, porque siguió los pecados de Jeroboam e hizo pecar a Israel. Vayan viendo que ahí puse resaltado lo importante de cada uno. El Señor declaró que su descendencia sería destruida como castigo por su maldad. Número 2, muerte de Baasá y reinado de Ela. Baasá murió y su hijo Ela comenzó a reinar sobre Israel. Sin embargo, el reino continuó en desobediencia y corrupción delante de Dios, siguiendo los mismos caminos pecaminosos. Número 3. Zimri conspira y destruye la casa de Baasa. Zimri, uno de los oficiales del ejército, conspiró contra el rey Ela y lo mató mientras estaba ¿cómo? Embriagado. Después exterminó a toda la familia de Baasa, cumpliéndose así la palabra que Dios había hablado por medio del profeta Jehú. Ok, hasta ahí vamos a ver acerca de este rey Baasa. Vemos ahí en el punto número 1 que hay un juicio, ¿verdad? Siempre va a haber un juicio de parte de Dios a través de alguno de sus siervos. En este caso, el profeta Jehú, que fue levantado por Dios para hablar y dar anuncio al rey de Baasa. Muchas veces los reyes se sentían intocables. Recordemos al rey David, recordemos al rey Salomón. Sin embargo, Dios siempre levanta a alguien, ¿verdad?, para emitir un juicio cuando ese rey que se cree intocable
pues quiere hacer las cosas a su forma y a su manera. Y vemos que aquí, en el punto número 1, se anuncia este juicio de parte de Dios. Dice, porque siguió los pecados de ¿quién? De Jeroboam, e hizo pecar no solamente a su familia, sino a todo Israel. Aquí hay una consecuencia. El Señor declaró entonces que Baasa, su descendencia, sería destruida como castigo por su maldad. Ok, esta primera parte, ¿qué piensan? ¿Qué pueden decir al respecto? Sí. Adelante, hermano. Sí. Bueno, vemos el antecedente inmediato a lo que es esta profecía, en el orden de que a la hora de que accesa al poder Nadab, hijo de Jeroboam, Jeroboam ya tenía profetizado el que iba a ser susceptible de ser aniquilado su reino en el tiempo del Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que surge Baasa, que era precisamente parte de la casa de Isaacar, o sea, alguien ajeno totalmente a lo que pudiera ser la descendencia de Jeroboam, demandando precisamente y conspirando contra Nadab, el hijo de Jeroboam. Claro que lo mata y evidentemente conspira contra él, lo mata y evidentemente llega este profeta con palabra del Señor, que es Jehú, y le hace la misma profecía que en su momento a Jeroboam se le hizo respecto a que iba a ser también exterminado su reinado y toda su familia. Es decir, hay un eslabonamiento de siembra cosecha increíble en ese sentido y en la perfecta voluntad del Señor. Y vemos cómo de la manera que sea, aquí lo que es tan evidente en este ir de mal en peor en el pueblo de Israel a través de estos reyes, habla y denota una sola cosa, como dice Jeremías 17:9, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero también asimismo es lo hermoso de la palabra que nos va remitiendo al conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque en su momento en Marcos 7, y es una acotación adicional, Marcos 7 en los versos 21 al 23, brevemente dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Había una seria fractura de la relación con el Dios Altísimo que se vino fragmentando desde antes de Nadab, desde antes de Jeroboam, desde antes de Roboam, y que partió desde los mismos antiguos reyes, entre ellos desde luego Salomón, el más enfático por esa idolatría que tuvo, a la que accesó con 1000 mujeres, y viene un proceso de descomposición increíble, de tal manera que vemos que la fractura de la relación con Dios que lleva a pecado y sobre todo idolátrico en estos casos, y en exaltación del yo, va a propiciar toda esta serie de tragedias, ¿no? A nivel de generacional, en la cual no solo va implícito el protagonista, que es en este caso el rey, sino toda su descendencia. Es de manera terrible y de manera contundente el cómo la ley de la siembra y la cosecha se palpa aquí de una manera muy, muy contundente, ¿no? De inicio eso quisiera compartir. Bien, gracias, hermano. ¿Alguien más que pueden ver en esos 3 primeros puntos? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias, pastor. Buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, pues aquí algo que podemos ver es de que, pues, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Correcto. ¿Cuántos años tardó en demostrar este enojo o en ejecutar ese enojo que tanto había estado guardando por parte de todos los reyes? Ya han pasado varias generaciones de reyes y, o sea, era la advertencia de que pues no hicieran eso, ¿verdad? Sin embargo, ya aquí en este momento ya fue el máximo punto y es donde está ya esta situación en la cual pues empieza a ver
una destrucción de toda la casa de los reyes, ya no solamente del rey, sino de toda su casa, toda su familia, ¿verdad? Que eso es lo que traje con casa. Entonces creo que esto es algo muy interesante, puesto que les dio el tiempo necesario para que hubiera un arrepentimiento. No se hizo. ¿Qué está pasando? La consecuencia que viene en los siguientes puntos y que va a ser bastante grave, porque pues prácticamente van a ir cayendo en cadenita todos, rey tras rey, e incluso me llama la atención de de Zimri, ¿no? Que duró escaso tiempo, o sea, 7 estamos días. hablando de 7 días, algo que es nada, ¿verdad? Para un reinado. Estamos hablando que fue rapidísimo cuando le tocó a él entregar esas cuentas. Entonces creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado nosotros como pues congregantes cristianos, como personas, ¿verdad? No hacer enojar al Señor, porque es misericordioso, pero también su poder es fuerte. Y ya para haber destruido de esta forma a un reino, eso es algo fuerte. Gracias. Gracias, hermano. Muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo de estos 3 puntos? Hermana Carla, adelante. Gracias, pastor. Pues yo aquí puedo ver que el hombre teniendo poder, somos perversos, ¿no? A todos ellos no les importó pues matar, hurtar, pues hacer todo lo que hicieron. Entonces bien dice la palabra que el corazón del ser humano es perverso, ¿no? Y más cuando tiene ese poder, somos más, ¿no? Y más estamos alejados de Dios. También otra cosa que bueno, que yo noto es, no porque esté buscando de Dios y yo haya cometido algo malo, Dios me va a librar de las consecuencias, ¿no? O sea, yo tengo que afrontar las consecuencias de lo que hice anteriormente. O sea, sí, Dios está conmigo, pero pues a todo acto una consecuencia y pues yo las tengo que así hacerme responsable. ¿Qué fue la consecuencia con todos estos? Pues muerte, destrucción. O sea, al final creo que su reinado pues no sirvió de mucho, ¿no? Y bien dice la palabra, yo pues pongo quito reyes, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente. Gracias. Gracias, muy buena palabras los que acabas de decir. Hermano Juan Pablo levantó su mano otra vez. Adelante. Y pastor, nada más me olvidó decir algo para agregar, es el hecho de que podemos ver que Dios emplea al mal a su servicio, porque prácticamente fue lo que pasó, empleó a los malos para terminar con los malos. Entonces creo que es algo que en cierta forma debemos de tener la vista. Gracias. Gracias, hermano. Ok, interesante. Entonces viene el juicio contra Baasa, ¿verdad? Y bien lo acaban de decir todos ustedes, que hay una consecuencia por la soberbia, por la arrogancia del corazón, ¿sí? Y eso trae constante juicio, ¿no? sobre uno, pero vemos que no solamente es sobre uno, sino esto afecta también a toda la familia, y esto afecta también a todo el pueblo, ¿no? En este caso. Y es interesante, y ahorita que estábamos leyendo esto me surgió una pregunta y la hago, y dejo esta pregunta abierta. ¿Qué tan malo fue Baasa que uno de sus oficiales del ejército conspiró contra él? ¿Qué cosas habrá visto o qué lo llevó a conspirar contra el rey y matarlo? Se lee muy fácil estos versículos, pero es algo tremendo. Imagínate, es como si dijeras: me voy a levantar contra un presidente, ¿sí? Y aunque tenga todo su ejército, ¿sí? Voy a conspirar contra él. Es algo muy fuerte, se lee muy fácil, pero no es cosa fácil. Pero mi pregunta es: ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá vivido?
¿O qué tan grave era lo que estaba haciendo Baasa que se atreve Zimri a conspirar contra él? A ver, ¿qué piensan de esta pregunta que hago? Sí, Adelante, hermano. sí, lo que vio Baasa, lo que vio Baasa primeramente en Nadab, hijo de Jeroboam, era que estaba siguiendo los pasos de Jeroboam en el orden de hacer lo malo delante de Dios. Esto se va impregnando a nivel del pueblo. El pueblo, el nivel de estándar de valores morales va en función muchas de las ocasiones de lo que ven de sus gobernantes. De tal manera que toda autoridad es puesta por Dios para que cuando se haga lo bueno sea loable y cuando se haga lo malo evidentemente se corrija, porque no es conforme el orden de Dios. En el caso propiamente de esta postura de Baasa, en la cual evidentemente es sujeto por parte de Zimri de atacar al mismo Ela, que era su hijo, no fue más que producto de lo que ya había visto como una consecuencia en descomposición de un orden social en el que predominaba la anarquía porque no había un parámetro de respeto de autoridad moral al Dios Altísimo. Hagamos de cuenta que de manera institucional estamos en el tiempo de los jueces donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ajá. Y cuanto más notorio era por parte de los reyes que estaban degradando el rango de moralidad, el rango de espiritualidad de lo que Dios ya había establecido de tiempo a. Entonces cualquiera que se encuentra en una condición de esa naturaleza, se le hace fácil conspirar. ¿Qué es conspirar? Manejar en secreto con otros el atentar contra una autoridad, para tener la posibilidad de accesar. Y habrá que entender que son luego los que están en la cúpula cercana a la autoridad máxima, quienes pretenden, como se le llama luego, dar un golpe de Estado, en el orden de que pues yo también tengo capacidad, yo también puedo hacer esto, total, tengo la misma carrera, vamos a llamarle así, delictuosa que como que ¿qué autoridad moral tiene para gobernar sobre el pueblo? Lo interrumpo tantito, hermano, acaba de dar en el clavo. Sí. De que dijo, en pocas palabras, yo lo puedo hacer, yo soy mejor que él. Sí, ese es ¿Cuántas veces ha estado este pensamiento, no solamente aquí en este capítulo como lo estamos estudiando, o en la Biblia misma, sino también en nuestras propias vidas, en el ministerio, en la misma iglesia? Y esto es algo tremendo lo que está diciendo, hermano. Cierto, porque el parámetro de autoridad se desconoce y el parámetro de autoridad de Dios es distinto al parámetro de una autoridad que fue puesta por Dios, pero que está fragmentada de Dios. De ahí que la línea básica para entender que ese corazón engañoso y que es perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Por ello es que debemos de ser totalmente dependientes de esa línea de autoridad que Dios establece. O sea, Dios delega de responsabilidades y uno debe de asumir el respeto a esas responsabilidades delegadas. No podemos saltarnos a base de recursos, de conspiraciones, de traiciones, de murmuración, de chisme, de fragmentación, el pretender usurpar algo que no corresponde, porque todos estos pretendieron en la violencia usurpar la postura de rey que no correspondía, y por eso es que el Señor dice, hiciste aún peor que los anteriores. Vamos llegando en una degradación de cada uno de estos reyes del norte de Israel, que el Señor les dice lo mismo a cada uno, hiciste peor que el anterior. En este caso, Omri hizo peor que todos los anteriores, y vamos, si estuvo en los caminos de Jeroboam y en sus pecados, hablemos de pensar qué nivel de maldad, bueno, se resumió en Acab, su hijo. ¿Qué nivel de maldad tenía Acab, influido por Jezabel, que ya veremos más adelantito, ¿eh? Pero así eso es por lo que quería compartir. Gracias, hermano. Muy interesante. Ok, avanzamos al cuarto, el corto reinado y muerte de Zimri. Bueno, para que lo enlacemos bien, leo desde el 3.
Zimri, uno de los oficiales del ejército, conspiró contra el rey Elá y lo mató mientras estaba embriagado. Después exterminó a toda la familia de Baasá, cumpliéndose así la palabra que Dios había hablado por medio del profeta Jehú. 4. El corto reinado y muerte de Zimri. Zimri reinó solamente ¿cuántos días? 7 días. O sea, todo lo que hizo, todo lo que conspiró contra el rey, lo mató y después exterminó a toda la familia del rey. ¿Sí? Ahora esto no le duró más que 7 días. Cuando el pueblo supo de la conspiración, proclamaron rey a Omri, alguien que sí le correspondía el reinado. Al verse derrotado, Zimri incendió el palacio real y murió en el fuego debido a sus pecados y rebelión contra Dios. ¿Qué piensan aquí? ¿Qué ven aquí en el punto 4? ¿Qué les llama la atención? Sí, hermano, adelante. El Señor es justo. Amén. Entonces, en ese deseo de usurpar de Zimri, evidentemente, y en la alevosía, la ventaja sobre el anterior que fue Ela, y que a Ela no se le exime de la responsabilidad de emborracharse cuando estaba en guerra, estaba descuidado, evidentemente, no tenía una formación, evidentemente, de una responsabilidad, porque su referente era su propio padre, Baasa. De tal manera que el ejemplo que uno ponga a los hijos es determinante. Si bien es cierto, los padres no pagarán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, es determinante el ejemplo que ellos puedan tener. Hagamos de cuenta que nosotros como papás cristianos somos hagamos de cuenta que somos dentro de una calle oscura, somos el alumbrado público solamente para que ellos puedan ver de qué manera pueden avanzar con su lamparita o su foquito en ese caminar. Pero ellos van a ser responsables de sus propios actos, como lo somos nosotros. Pero sí es determinante el ejemplo. Entonces vemos que él evidentemente cae en estado de embriaguez, está perdido, llega a Zimri en esa conspiración y destruye toda la casa de Baasa, que también fue profetizada que iba a ser destruida, porque no solo fue la familia, fueron amigos y conocidos, para que nadie pretendiera quitarle a Zimri el poder, de tal manera que cuando ya se entera el pueblo, eligen a Omri y van tras de Zimri. Zimri se autoinmola en el palacio real, se quema ahí mismo. Pues ahora sí que si no me quedo yo no se llevan esto, por lo menos en cuanto a ocupación, ¿no? ¿Qué nivel vamos? ¿Qué nivel de percepción, verdad? Tan fuera de brújula. Es una brújula terrible la que muestra la autosuficiencia, el pecado, el pensar que yo vengo a suplir la omnipotencia, omnisciencia del Dios Altísimo. Y evidentemente eso nos extravía y propicia locura, paranoia. Y ya me imagino ahí así de autoinmolándose, ¿no? Que evidentemente desconocimiento al Dios que da y quita, pues estaba cometiendo el pecado de atentar contra sí mismo y matarse. ¿Y acaso no sabían todo este pueblo por decenas de años antes que se había establecido el no matarás? Pues claro que lo sabían, pero no lo aplicaban, lo olvidaban. Ajá. Eso es lo que podría considerar, sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Todos los demás pueden participar. Adelante, hermana Carla. También, perdón, también pudo haber sido miedo, ¿no? Al no querer afrontar. A lo mejor dijo, pues, mejor me quemo y de todos modos me van a matar, mejor me mato yo, ¿no? Ajá. Y así no, creo que decía, bueno, pues ya no voy a cargar con las consecuencias. Y es parte, ¿no? De lo que, bueno, de mi comentario anterior. Ajá. A veces uno se le hace muy fácil aventar la pedrada, pero ya cuando es cuestión de hacerse responsable, pues sí dice, ay, no, ya no, y se echa para atrás, ¿no? Y pues no. Yo siento que fue miedo también. Puede ser miedo,
Dice ahí al final, Zimri incendió el palacio real y murió en el fuego. ¿Debido a qué? A sus pecados y rebelión contra Dios. Pero también me suena a ni para ti ni para mí. Ok, adelante, hermano Marciano. Sí, de verdad que es hermoso el compartir los estudios porque tenemos la oportunidad de, tal como lo comparte nuestra hermanita Carla, de Ajá. sumar apreciaciones y puntos de vista que enriquecen. Y tomando esta apreciación de nuestra hermanita de que tuvo miedo, realmente sí. Y tal vez, y también la comentario de nuestro pastor en el orden de que ni para ti ni para mí. Y eso lo vivimos también en el día a día, hoy en la Ujú. actualidad. Tenemos temor, cosa diferente es temor a Dios a tenerle miedo a Dios. Y tenerle miedo a Dios habla de que no hemos crecido en el temor a Dios. ¿Producto de qué? De que no estamos cerca de Él. Y entonces pensamos que merecemos una culpa. Delicado es tener pensamientos de poder atentar contra uno mismo, de tal manera que cuando uno perciba de alguien que está en ese caos de atentar ligeramente contra sí mismo, es bueno hacerle ver que Dios es el que tiene el control de su vida y que Dios la dio y Dios la va a recoger y que sería una solución permanente a un problema temporal, porque aquí prácticamente se narra el suicidio de Zimri y como tal, pues fue una solución temporal, una solución permanente a un problema temporal que tal vez hubiera implicado, sí, que a lo mejor le dieran unos días más de vida, pero finalmente hubiera tenido tal vez a los ojos del Señor el no haber infringido ese delito, ese atentar contra su vida, ¿verdad? Y pecar aún más. Pero es hermoso el que compartamos y exhorto y animo a todos mis hermanos a que den sus apreciaciones porque son muy enriquecedoras. Así Nada es. más. Gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues aquí algo que podemos ver en torno a Sinti es de que él, pues, murió por sus pecados, murió a consecuencia de sus pecados. Es la enseñanza que puedo entender en esta noche, de que uno debe tener mucho cuidado cómo actúa. ¿Por qué? Porque uno puede solito ahorcarse o bien quemarse solito con sus acciones. Entonces creo que es algo muy importante que nosotros debemos de ver, que es el tener cuidado de nuestras acciones que hacemos, porque o sea, aquí en este caso, pues había habido una rebelión contra Dios al tomar de esta forma la situación, ¿verdad? Pero creo que sí también concuerdo con ustedes de que fue algo como que ni para ti ni para mí. No me llevo el palacio, pero tampoco lo voy a dejar que lo habiten, ¿verdad? Creo que ahí es algo que hasta el último momento siguió teniendo malas acciones que lo llevaron a su muerte, ¿verdad? A buscar su propia Así muerte. es. Así es. Gracias. Y si nos damos cuenta, es una cadenita. Dice desde el punto 3 que conspiró contra el rey Ela y lo mató. Va uno. Después, mientras estaba envergado. Después, exterminó a toda la familia de Baza. ¿Cuántos eran? No sabemos, pero sí fueron varios. Y por si fuera poco, no fue nada más eso lo que hizo, sino que incendia el palacio real y aparte se muere en el incendio. Fíjense todo lo que arrastra. Ajá, y esto lo hizo solamente en ¿cuánto? 7 días. Tremendo, ¿verdad? Ok, número 5. Omri se convierte en rey de Israel. Después de una división entre el pueblo, división no me gusta nada esa palabra, después de una división entre el pueblo, Omri prevaleció y se estableció como rey. Él edificó la ciudad, la famosa ciudad de Samaria, que llegó a ser la capital de Israel. Ajá, podría poner una palomita aquí, ¿verdad? Sin embargo, hizo lo malo delante de Dios y no nada más eso, y fue peor que los reyes anteriores. Wow, ¿qué piensan de esto?
una palomita por ahí y un tache, ¿verdad? ¿Qué piensa, hermano Sí, Marciano? Adelante. sí. Aquí hay Después, algo que hermano vemos Juan Pablo. de manera determinante, es el aspecto de cómo se propició la división, ¿verdad? En el sentido de que también siendo Omri general de una parte del ejército, que es el que va precisamente y ya fue electo como rey, porque estaba otro Tibni que también apareció, esa fue la división, unos estaban con Tibni, otros estaban con Omri, pero al final mataron a Tibni y se quedó Omri. ¿Qué implica Ujú. esto? Una división a costa de la vida de quien sea para yo accesar al poder. Esto es producto, como lo hemos visto, del entronizamiento del yo. El entronizamiento del yo es idolatría que deriva en todos los males que vienen del corazón, como lo leíamos en Marcos 7, del 21 al 23. Asumimos también lo que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso. De todos los males salen del corazón. De ahí el que nosotros tengamos que estar atentos cuando, siempre tenemos que estar atentos a no incurrir en las 6 cosas que aborrece el Señor y las 7 que abomina. Las hemos enumerado en más de una ocasión: ojos altivos, lengua mentirosa, corazón fraguando pensamientos inicuos, los pasos acelerados al mal, pero el último y el más delicado, la discordia entre hermanos. Aquí en Infan Aragón, en más de una ocasión hemos invitado, animado, exhortado a que no murmuremos del hermano, a que no critiquemos al hermano, Amén. a que en el amor del Señor, si yo tengo algo con el hermano, voy y hablo con el hermano y no lo comento con un tercero y me parece, ay, fíjate que el hermanito Marciano me parece que está haciendo, no, mejor dímelo a mí, hermano, y ya lo hablaremos y en el amor del Señor lo pondremos delante de él y lo llevaremos en oración. Pero estas divisiones fragmentan. No puede sobrevivir un reino dividido. De tal manera que si estamos trabajando en el reino de Dios, debemos de ser uno solo en ese mismo propósito, en ese mismo amor a Dios, porque no es el hecho de la traición, conspiración a la persona, sino a la obra del Señor y al Señor de la obra. Entonces, dura cosa ha de ser caer en las manos de un Dios vivo, porque el Señor dice, mía es la vindicación, yo pagaré, mía es la venganza, ¿no? De tal manera que no podemos caer en esta locura, ¿verdad? Del entronizamiento del ego que lleva a desvariar, que lleva a la anarquía, entendiendo anarquía cuando ya no reconocemos una autoridad por sobre nosotros y decimos, pues yo puedo, yo también pienso, yo también tengo el poder, tengo los recursos para hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer a costa de lo que sea. Así me lleve entre los pies a quien me tenga que llevar. Y eso es totalmente fragmentado y alejado de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Ujú. Interesante. Ahorita que decía eso, hermano, estaba acordándome de que la lengua tiene poder, ¿verdad? Para poder ¿Sí? incendiar todo un bosque. ¿Cierto? ¿Qué tan, qué tan grave es el chisme, la murmuración, la queja? Y es Sí, prácticamente aquí lo que hizo Simri, si nos damos cuenta. sí, Conspiró principalmente contra el líder, conspiró contra el rey y sí, acabó con toda su familia, acabó con el mismo reinado y se acabó el mismo. Y es lo mismo, está hablando de lo mismo. Qué exacto. interesante, ¿eh? Hermano Juan Pablo, adelante. Gracias, pastor. Bueno, pues aquí podemos ver más de lo mismo, más de lo que ya hemos estado viendo todas estas semanas. Nada más, como les digo, corregido y aumentado, ¿verdad? Todo un concurso de actos en el cual un acto lleva a otro, a otro, a otro, y va en la cadenita y va así corriendo y contando, ¿verdad? Pero algo que es muy interesante es el hecho de que funda o edifica la ciudad de Samaria, que es el punto clave donde Jesús desarrolla gran parte de su ministerio. Ajá. Entonces, creo que eso es algo, un punto bien interesante, ¿verdad?
donde aquí creo que está dando pauta a que veamos cómo el Señor algo malo lo puede convertir en algo muy bueno para la humanidad. Tiene todo el poder para hacer ese cambio de algo malo para algo bueno, algo benéfico. Y creo que aquí, en este caso, fue el caso. Y pues, o sea, todavía vamos a ver de aquí, de esta estirpe de reyes, pues, o sea, es la casa de David, prácticamente. Entonces, tenemos ahí esa conversión tan fuerte de lo malo, de lo que llegó a torcerse en algún momento y que dejó pues, graves heridas en cuanto a la relación que había con Jehová y que ahora puede llegar a empezar a tomar un camino quizás mucho mejor, ¿verdad? Porque Mm, no aquí ese es el punto clave con lo que yo me quedo en este estudio y que es algo bien interesante. correcto, gracias hermano. Imagínense, les pregunta, bueno, alguien le pregunta a otra persona, ¿quién edificó la ciudad de Samaria? Ah, pues alguien que hizo lo malo delante de Dios y fue peor que los reyes anteriores. Uf. mejor, mejor así déjenlo. Ok, avanzamos al 6. Acab y la influencia de Jezabel. Acab, hijo de ¿quién? De Omri. ¿Quién es Omri? El que hizo lo malo delante de Dios y fue peor que que los reyes anteriores. Ok, comenzó a reinar y llevó a Israel a un nivel mayor de maldad, de idolatría. Entonces nada más, ¿qué hizo? Se casó con Jezabel y promovió la adoración a Baal, levantando altares e imágenes paganas, provocando ahora sí grandemente la ira del Señor. ¡Wow! Se habla de que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Un Dios que va a emitir juicio. Es el mismo Dios de amor, pero aquí contrasta bastante, ¿verdad? Provocaron la ira del Señor. Ok, ¿qué piensan? Ahorita no vamos a hablar mucho de Acab y de Jezabel, puesto que lo vamos a estudiar más adelante, pero ¿qué piensan? ¿Cómo va esta línea, esta dinastía haciendo lo malo y aumentado cada vez, ¿verdad? ¿Qué piensan? Es una caída abismal del pecado. O sea, el pecado lleva a otro y va en descendencia, va a un abismo y va a llegar a un fondo en el cual Dios va a emitir un juicio justo, al grado de que después de todo esto se viene precisamente la diáspora, el cautiverio ante los babilonios y el trato al pueblo de Israel para, primeramente, la crisis que se vive cuando son precisamente atacados por los babilonios, los caldeos, y luego son llevados en cautiverio. Es un sufrimiento, vamos a llamarle así, insufrible por ese lado. Pero por el otro vemos que las cosas que propiciaron esto fue de menos a mayor idolatría, al grado de que ya era normal el yugo desigual, en el sentido de que con Jezabel, que era una princesa sacerdotisa de Baal, contrae nupcias con Acab, que Acab, pues, con los valores morales de su papá Omri, pues evidentemente solamente estaba replicando y superando al papá, porque pasa eso, nuestros hijos nos superan en cuanto a avances respecto a lo que podamos hacer, tanto en lo bueno como en lo malo, cuando son debidamente o no orientados. Esa es una realidad. Y no iba a ser la excepción en este caso Acab, que por 22 años reinó, pero haciendo lo malo, lo idolátrico, y sobre todo con el respaldo y la fuerza de Jezabel, ¿verdad? Jezabel, que hemos de ver más adelante el desarrollo y la influencia que puede tener en este varón, misma cosa que en nuestro caso también debe de ser observada. El hecho del yugo desigual propicia el que esa persona al final va a influir en nosotros de tal manera o nos exalta para buscar de Dios o nos hunde alejándonos de Él. Interesante, gracias hermano. Qué tremendo. ¿Alguien más? ¿Qué pueden decir?
Carla, adelante. Que yo tenía a mi Jezabel. ¿Por qué? No, pues cuando yo estuve en yugo desigual, o sea, yo sabía las consecuencias que yo iba a tener. Y yo venía de una familia cristiana y yo sabía que no. Pero a veces uno se enamora, ¿no? Se enamora y aunque te digan que no, uno es aferrado. Entonces, Que Dios te perdone. ya cuando te das cuenta dices, híjole, ¿no? Y sí, totalmente empieza, bueno, yo lo doy como, como testimonio, te empiezan a jalar poco a poco, ¿no? Son cosas muy, sí, que no notas y ya luego ya es más, ya es más, ya es más. Entonces, al final, pues cargas con esa consecuencia de lo que hiciste, pero sí, sí llega un momento, bueno, no sé, yo igual he conocido otras personas que también se han juntado con yugo desigual y creo que el porcentaje que yo he conocido de que digamos, alguien que no conoce se convierta, creo que del 100 es el 20%, 15%, entonces sí hay que tener cuidado ahí. Digo, al final fue una lección aprendida, fue algo que a lo mejor, pues sí, mis consecuencias, pero pues reconozco que sí me ayudó en cierto momento a, de- como a decir, pues es que yo fui la que tuve la culpa y ahora pues tengo que hacerme responsable y acabar todo bien. Y sí, hasta en eso Dios me ayudó y todo salió muy bien. Amén. Gracias. Hermano Marciano, gracias por compartir, Carla. Gracias por tu testimonio. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermanita Carla que comparte este testimonio. Gracias, hermanita Carla. Nada más eso. Ah, gracias. Hermano Juan Pablo levantó su mano. Creo que ya no lo dejé hablar. ¿Qué dice ahora? No, Ya no. pero bueno, Ah, me quedé hermana pensando. Susana, ya vi que la hermana Susana. Ah, perdón, Adelante. Bueno, yo nada más quiero comentar que pues con este estudio yo aprendo que pues no debemos edificar nuestras prioridades o pensamientos apartados de Dios, porque es como si lo estuviéramos desafiando y su voluntad, como que quisiéramos hacer solamente lo que pues a nosotros nos, nos, este, nos exaltara, ¿no? Y es todo lo contrario. Si estamos aquí es porque el Señor nos está dando un camino y tenemos que seguirlo aunque no nos guste. Todo esto va edificando nuestra vida y también a los que nos rodean. Sería todo, pastor. Gracias. Gracias, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, pues si nos damos cuenta, aquí entre los reyes ya se va a meter a alguien más en la historia de Israel y es precisamente la tarea que vamos a dejar. Permítanme. Que va a ser ya Elías, ¿verdad? Elías predice la sequía y Elías y la viuda de Sarepta. Va a ser el tema del próximo estudio. Por favor, léanlo, estudienlo bien, ¿sí? Y veamos, ahora sí, yo veo esto como una pausa, como un intermedio que Dios pone, ¿sí? Porque pudiera seguir la lista de los reyes, ¿verdad? Podríamos estar viendo reyes, 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 pero entramos como en una pausa donde Dios va a actuar, donde Dios va a moverse. ¿Sí? No solamente Dios es juicio, 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 sino vamos a ver algo más. Como en medio de todo el caos, no es que Dios ¿cómo lo dijeron ustedes? Que Dios ocupe algo malo para algo bueno. No, no, no. A Dios nunca se le sale nada de control. Dios sabe perfectamente los tiempos, Dios sabe lo que hay en el corazón del ser humano, pero Dios va a poner pausas.
y es precisamente capítulo 17, donde vamos a ver una pausa de un mover de Dios a través de su profeta Elías. Y es algo muy interesante. Muy bien, ¿alguien más que quiera decir algo antes de terminar? Sí, Adelante. nada más una acotación. Sí, Interesante preámbulo para el siguiente capítulo que nos comparte el pastor, nuestro pastor, y nada más mencionar que Eliyá quiere decir Jehová es mi Dios. Eso quiere decir Elías. Nada amén. más era eso. Amén. Entonces Dios va a actuar, ¿verdad? Dios va a obrar. Muy bien, pues ahí está, como dije, la tarea. Sí, por favor, estudien, lean. Y hermanos, de verdad los invito a todos los que están conectados a que participen, que no seamos solamente siempre los mismos que participamos. ¿Sí? Como bien lo dijo mi hermano Marciano, cada vez que alguien habla, cada vez que alguien dice algo, aprendemos más todavía. Muy bien, pues vamos a terminar. Le voy a Pastor, pedir... ¿yo le ¿Sí? puedo decir algo? Adelante, hermana. Bueno, yo también en lo que vi aquí en este estudio, que Sí, fue que también pues hay veces uno toma los pecados muy a la ligera y pues las consecuencias que se vienen son muy graves. Hay así que es. tener cuidado de todo esto, cómo andamos sobre todo. Es lo que le puedo decir. Muy bien, Gracias. hermana. Ya ven como un capítulo, aunque pequeño, pero se aprende bastante. Gracias. Ok, le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos despide en oración. Sí, pastor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestro pastor, que primeramente llegó con bien, él y su familia, y por darnos este estudio, Señor Jesús, que nos enriquece, que nos ayuda, Señor, a cada uno de nosotros y nos deja una valiosa lección. Gracias por tener estos tiempos de estudio. Gracias porque cada día nos alimentamos más en tu palabra, mi Señor Jesús, y reflexionamos, discutimos sobre tu palabra, que es lo mejor que podemos hacer, Señor Jesús, estar en tus caminos, aprender y seguir. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados y por los que no pudieron asistir también, que tú seas con ellos, con sus familias. Le pido, mi Señor Jesús, que todo lo que aprendamos aquí lo podamos llevar a cabo, mi Señor, que no solo seamos oyentes, sino que también lo practiquemos, seamos obedientes a ti, mi Señor. También te pido que nos mandes un sueño reparador y que seas con cada uno de nosotros como siempre lo has sido. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Carla. Muy bien, pues nos vemos primeramente Dios el sábado. ¿Qué tenemos el sábado? La cena de matrimonio. Cena de matrimonios. Vamos a proyectar una película. La iglesia se va a convertir en cine, pero va a ser de mucha bendición, hermanos, de verdad. Vayan, aunque no estén casados, vayan. ¿Sí? Y si conocen algún matrimonio, con mayor razón invítenlos, va a ser de mucha bendición. Estamos preparando por ahí ya combos a un costo muy accesible, y lo recaudado, como bien se ha dicho, pues se va para Proterreno. Tenemos que trabajar también mucho en eso. ¿Sí? Tiene que llegar el momento en que Dios nos bendiga con un terreno. Entonces vamos a trabajar mucho en eso. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias por sus oraciones. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Dios Bye. les bendiga. Dios Bye les a todos, bendiga. que descansen. Gracias.